10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este tercer domingo del tiempo ordinario, el domingo de la Palabra de Dios, la Iglesia nos presenta el Evangelio de San Lucas, con dos fragmentos. En primer lugar, el prólogo del Evangelio, Lucas 1, del 1 al 4, y luego aquel pasaje inaugural que encontramos en San Lucas, capítulo 4, versículos del 14 al 21. Son dos pasajes profundamente importantes que trataremos de comentar brevemente. Me trataré de centrar sobre todo en el segundo, en el pasaje de la inauguración, podríamos decir, del ministerio de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Sobre el prólogo del Evangelio, tan solo algunas ideas. Este año pues leeremos durante todo el año en los domingos del tiempo ordinario el Evangelio de San Lucas. Y el Evangelio de San Lucas es el único de los 4 evangelios que nos presenta un prólogo literario, por así decirlo, una presentación del libro. En San Juan encontramos pues un prólogo, digamos así, que ya nos adentra en el misterio inmediatamente. Pero San Lucas nos presenta un prólogo literario. Algunas características interesantes de este prólogo es que San Lucas reconoce que ya muchos han intentado poner por orden la narración de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Y estos muchos, es decir, aquellos que ya han puesto por escrito probablemente el Evangelio de Marcos o alguna fuente de dichos del Señor u otras fuentes, se han guiado, desde el versículo 2, conforme nos las transmitieron quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Aquellos que pueden transmitir el Evangelio correctamente son aquellos que han sido desde el principio testigos oculares, o sea, que han visto lo que ha sucedido, pero también que han sido ministros de la palabra, es decir, que son no solamente testigos porque vieron, sino porque comprendieron y por eso enseñan. Y ahora San Lucas dice, me pareció bien también a mí, después de haberme informado con exactitud todo desde los comienzos, escribírtelo de forma ordenada, distinguido Teófilo. Aquí pues Lucas, digamos así, deja claro, en primer lugar, el contenido histórico de los evangelios. Lucas dice con claridad que él se ha informado con exactitud de aquellas cosas que han sucedido. Se ha informado con exactitud. Es decir, ha querido saber exactamente con orden lo que ha sucedido. La palabra usada aquí es akribos. Es un adverbio que significa que se ha informado de forma diligente, precisa, correcta de todo lo que ha ocurrido. Por eso San Lucas deja ver con claridad cómo el contenido de los evangelios es realmente histórico, ¿no? Presenta una historia animada por la fe, comprendida desde la fe. No podría ser de otra manera, pues es la historia de la fe, pero es una historia real. Nuestra fe no se basa en una serie de fábulas o de mitos edificantes, sino en eventos sucedidos realmente. ¿Y para qué escribe San Lucas? Versículo 4. Para que puedas conocer la indudable certeza de las enseñanzas que has recibido. Es decir, de aquellas enseñanzas, de aquello que has recibido como enseñanza, Lucas utiliza aquí el verbo categeo, de donde viene catequesis, conozcas la asfaleia. Asfaleia significa claridad, fundamento, solidez. Entonces, Lucas no escribe para quien no conoce a Jesús, escribe para los cristianos, para que los cristianos, en este caso representados por Teófilo, un personaje del cual no conocemos nada más, que podría ser efectivamente un personaje concreto que costea la obra de Lucas, por ejemplo, o un personaje simbólico, pues Teófilo significa amigo de Dios. Pero lo importante es que conozca la solidez de aquellas enseñanzas que han recibido. O sea, que sepa claramente que con solidez ha sido enseñado. Bueno, ahora vamos al segundo pasaje. El segundo pasaje está dominado, por así decir, por la presencia del Espíritu Santo. Jesús llega a la sinagoga de Nazaret
y es interesante. Comencemos por el versículo 16. Llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el sábado y se levantó para leer. Esto es súper importante porque nos habla de los hábitos, de las costumbres de Jesús. Según su costumbre, según aquello que tiene acostumbrado, eiothos, aquello que ya forma parte de sus hábitos. Para Jesús, vivir la religiosidad de su pueblo forma parte de un hábito. Y este detalle es importante. El Señor, siendo Dios, no rechaza los hábitos religiosos. Hoy pues podemos tener una mentalidad muy moderna de pensar que todo lo que tiene que ver con la fe tiene que ser así como que espontáneo, ¿no? Si me nace lo hago, si no me nace no. Pero el Señor Jesús, Él mismo tenía hábitos de fe. Iba a la sinagoga todos los sábados, oraba todas las mañanas y las noches, vivía las bendiciones de la Veracá a lo largo del día. O sea, el Señor tenía hábitos religiosos. Y esto qué importante que es para nosotros, especialmente como sacerdotes, y también para nuestros fieles. Bueno, entonces llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga y se levantó para leer. Entonces le entregaron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro encontró el lugar donde estaba escrito. Entonces se pone en pie para leer y le dan el libro del profeta Isaías. Lo abre y aparece el rollo, el pasaje donde está escrito. Y aquí viene el pasaje clave. Este pasaje está tomado de Isaías, como ya decimos, ¿verdad? Del capítulo 61 del profeta Isaías, del 1 al 2. Entonces es un pasaje de profunda importancia que vamos a tratar de comprender. Jesús se lee Isaías 61 del 1 al 2. El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido para evangelizar a los pobres. Me ha enviado para anunciar la redención a los cautivos, volver a dar la vista a los ciegos, para liberar a los oprimidos y para promulgar el año de gracia del Señor. Es un pasaje precioso y profundamente significativo en varios niveles. ¿Cómo comienza este pasaje que Jesús toma de Isaías? Pneuma Kyrio epeme. El Espíritu del Señor está sobre mí. Porque a causa de él, ekrisenme, me ha ungido. El Espíritu es aquel que ha ungido al Señor. Aquí, para explicar la unción de Jesús, se usa el verbo comúnmente usado para hablar de unción, que es el verbo krio, ekrisen. De aquí viene Cristo, el ungido. A su vez, en la expresión hebrea es Meshiá, el Mesías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Es interesante porque Lucas resalta varios temas en su Evangelio, entre esos la relación entre Jesús y el Espíritu Santo. Jesús es aquel que desde el principio está guiado por el Espíritu Santo. Este Espíritu ya está en su concepción y es el que obra la concepción virginal. Este Espíritu es el que desciende sobre él en el bautismo, Lucas 3:22. Es el que lo lleva al desierto, Lucas 4:1, en el inicio de las tentaciones. Y es en el inicio de nuestro pasaje, en el versículo 14, aquel que lo impulsa a volver a Galilea después del bautismo y a enseñar. O sea, Jesús es aquel que está plenamente guiado por el Espíritu. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. ¿Cuál es la identidad del Señor? El Señor Jesús es aquel que está lleno del Espíritu y es ungido. Es ungido por el Espíritu, ungido desde su concepción en la unión hipostática. El Señor Jesús ha sido ungido por el Espíritu Santo. Y su identidad es aquel que, siendo hijo del Padre, está ungido por el Espíritu. Es importantísimo porque el Señor comienza con este pasaje declarando su identidad mesiánica. Él es el ungido del Señor. Tiene clarísima su misión. Y por eso, pues, es un gran testimonio también para nosotros como sacerdotes, ¿no? ¿Cuál es mi identidad? ¿Quién soy yo? Pues soy principalmente un ungido del Señor.
alguien que ha recibido la gracia de Dios para poder, de una manera particular, no solamente en el bautismo y en la confirmación, sino que además ha recibido esta gracia en el don inmenso de la ordenación sacerdotal. De modo que de verdad he sido ungido por Dios para anunciar. Ahora, ¿para qué ha sido ungido? Después de haber explicado que ha sido ungido, comienza a hablar de su misión. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. ¿Para qué? Evangelizastai ptokois, para evangelizar a los pobres. Lo dice en dos palabras. El verbo evangelizar, el verbo evangelizo, que significa proclamar las buenas nuevas, construido en forma infinitiva, que indica en este caso finalidad. Me ha ungido para evangelizar, para llevar la buena nueva a los pobres. La unción, el ser escogido por Dios, el ser el ungido de Dios, tiene una misión, tiene un para. Y ese para es, en primer lugar, evangelizar a los pobres. El verbo evangelizar. ¿Evangelizar a quién? A todos. Todos necesitan, sin duda, de esta buena noticia de la salvación de Dios. Pero fundamentalmente los pobres, es decir, aquellos que están en gran necesidad, pero también aquellos que tienen, recordemos las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en Lucas, bienaventurados los pobres de espíritu en Mateo. Aquel que es pobre, es decir, que confía en Dios y no en sus propias cosas, es aquel que puede recibir la evangelización, la buena nueva. Y el siguiente verbo, apestalken me ha ungido y me ha apostello, me ha enviado. El Señor Jesús se define como aquel que ha sido ungido para evangelizar y para ser enviado. ¿Enviado a qué? Keriuxai, el verbo keriuso, de donde viene kerigma, para anunciar. ¿Anunciar a quién? A los cautivos, a los prisioneros, la afesin, la liberación. Pero esta palabra afesin, que significa liberación, también puede traducirse como remisión, como perdón. Y es interesante porque será utilizada 2 veces en nuestro pasaje. Entonces el Señor Jesús ha ungido y ha enviado para anunciar la afesin, la redención a los prisioneros, a los que están cautivos. A los ciegos darles la anablepsin, la anablepsis, la recuperación de la vista. Y repite nuevamente en este mismo versículo el verbo apostelo. Y me ha enviado para, de nuevo, para redimir, ahora se usa para redimir, para dar la afesis, ¿a quién? A los que están oprimidos, tetraumenos, a los que están atribulados, golpeados, dolidos, a los que están recargados. Y a proclamar, nuevamente el verbo keriuso, el año de gracia del Señor. Es interesantísimo este pasaje porque repite con fuerza ideas fundamentales. La idea del envío, se repite 2 veces el verbo enviar. La liberación, se repite 2 veces la áfesis, la liberación, la redención de quien está preso de toda clase de mal, y de quien está oprimido, sobrecargado. Entonces, y se repite así con fuerza la idea del anuncio. Se anuncia a los pobres, se anuncia el año de gracia, es decir, el tiempo de gracia de Dios. En Jesús inicia este tiempo de gracia, este tiempo de salvación, este tiempo para encontrarse con Dios. El pasaje termina de forma preciosa. Enrollando el libro, se lo dobló el ministro y se sentó. Y todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Usualmente se leía la Torá, la cual se actualizaba por los profetas. Ahora Jesús ha leído un profeta y lo va a actualizar con su palabra. Y su homilía, digamos así, es sencillísima, pero fuerte y contundente. Todos estaban con los ojos fijos en él, esperando lo que iba a decir, y él comienza a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Semeron peplerotai, el verbo pimplemi, el verbo pleroo, que significa plenitud. Hoy se ha cumplido, ha llegado a plenitud,
ha llegado a comprenderse esta escritura que está en sus oídos, que ustedes acaban de escuchar. Hoy es para Lucas otra categoría que él ama mucho. Ya en el nacimiento de Jesús, ¿no? Hoy les ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Hoy se ha cumplido esta palabra que ustedes están escuchando. Hoy le dirá a Zaqueo, debo comer en tu casa. Hoy Jesús hace comprender que hoy se cumple la Escritura, que en Él se hacen verdad todas las promesas de Dios. Jesús nos ayuda a comprender que hoy llega la salvación. Ese hoy es el hoy de la Iglesia, el tiempo intermedio, el tiempo de gracia en el que podemos convertirnos. Pues dos cosas importantes, que recibamos en primer lugar esta admiración por Jesús, aquel en el cual se cumple la Escritura, aquel que está lleno del Espíritu, que anunciemos a Jesús como aquel lleno del Espíritu, pero también que recordemos que participamos del sacerdocio de Cristo y por lo tanto hemos sido ungidos, hemos sido enviados a todos, pero especialmente a los pobres y a los que sufren, para anunciar la gracia del Señor y que por nuestro ministerio logremos que hoy se cumpla la palabra de Dios en medio del pueblo. Que Dios los bendiga.